Ahí está. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, en esta tarde de cuarentena y haciendo un poquito un homenaje en vida a Juan Bravo y a su ciclo de charlas en cuarentena, hemos decidido juntarnos a pensar un poquito con Ricardo. La otra vez vi una charla en la cual participaron los dos y Juan lo presentaba, ¿no? Como ese maestro que nos ha inspirado y nos ha llevado y comparto esas palabras. Eh, Creo que teóricamente estoy muy de acuerdo en muchísimas cosas, salvo en las futbolísticas, que no vamos a entrar en detalle ahora. Pero por la duda nos presentamos, si alguno está viendo y no nos conoce, mi nombre es Cristian Gómez, está Juan Bravo con nosotros, que ahora se va a presentar, y el benemérito Ricardo Crisorio con nosotros también. Así que bueno, primero Juan, le damos la palabra y después ya arrancamos con Ricardo directamente. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Bravo, para los que no me conocen, soy profesor de educación física y un poco heredero de todas las ideas de Ricardo y del grupo, como se ha llamado acá durante muchos tiempos, los de La Plata, porque me gradué con ellos y como licenciado, después me posgradué también como magíster, así que, bueno, es un poco los que estamos de alguna manera teniendo el privilegio de continuar con un conjunto de ideas que personalmente a mí me marcaron un antes y después, no solamente de mi vida profesional, sino también de mi vida personal. Así que bueno, gracias por la invitación, Cristian, y un placer estar compartiendo con ustedes dos. Bueno, Ricardo, si quiere saludar y ya vamos directamente quizás a las primeras ideas intercambiadas, ¿no? Sí, claro que quiero saludar, por supuesto, y quiero agradecerles muchísimo a los dos, a Juan y a vos, Cristian, a vos en particular por este interés particular que planteaste en relación con el texto que vamos a discutir, a Juan por esta idea maravillosa que ha tenido de pasar la cuarentena, pero que además es absolutamente coherente con una idea que yo tengo hace mucho tiempo y que, para paunearme un poco, voy a decir que comparto nada más ni nada menos que con Borges y con Lacan, que es enseñanza, y entonces a mí me parece sumamente importante que aparezcan estos espacios en los cuales la información se transmite y se comparte con la gente. Obviamente escribir es una cosa muy importante, escribir fija, escribir está siempre más cerca de lo real, de alguna manera, pero obviamente desde el punto de vista de la enseñanza, no sé si decir que sería deficitaria, pero tiene como algún dejo en menos, digamos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho participar en estos. Bueno, claro, me gusta mucho hablar, ustedes lo saben. Entonces, me gusta mucho participar en estas charlas y me pareció maravilloso, por otro lado, la aparición de mucha gente queriendo aprender de este modo. Mucha gente pidiendo hagamos cosas de este tipo. Eso es muy importante, muy importante. Así que se los agradezco mucho a los dos. Saben que los quiero mucho, además, pero siempre es bueno decirlo. Y bueno, compartir con ustedes ya es una cosa grata, ¿no? Además somos 2-1, de modo que también eso es bueno, digamos. Pero quizás sea motivo de otra charla que podría ser grabada y me gustaría en ese caso invitarlo a mi compadre Gabriel Gómez, pero bueno, esa ya es más de tablón, es No. más de tablón, no tan académica dirían algunos. Perdieron una, ya está, no hay más, no hay otra, no hay revancha. Bueno, Bueno, vamos a lo serio, dale. vamos a arrancar. Debo admitir que esto es algo que quizás no dije nunca antes, ni siquiera cuando cursamos la maestría, pero me recibí en el 2010, así que hice buena parte de
mi carrera como profesor de educación física leyendo textos de Ricardo Crisorio, ¿no? Y vieron que cuando uno lee textos en determinadas situaciones o instituciones y no aclara mucho sobre el autor ni demás, sino que uno lo indaga, y yo la verdad que en ese momento tenía un espíritu curioso, pero no tanto por la biografía de lo que escribían. Yo sinceramente pensé que Ricardo Crisorio era alguien que había escrito hace mucho y que ya no estaba. Y fue bueno ponerle cara un tiempo después y poner una cara tan amigable. Pero también en esa época se decía con bastante rigurosidad, ¿no? Vieron que a veces los profes tomamos la posta y decimos, Juan decía los de La Plata, y yo sigo escuchando hasta el día de hoy esta idea de los de La Plata son muy teóricos, ¿no? Y no, bueno, pero eso se escriben, pero ¿dónde dieron clases? Y más allá de eso, ese discurso y el discurso de la educación física con cierta identidad en crisis nos ha acompañado, me ha acompañado en mi formación durante bastante tiempo, lo he escuchado bastante, no en esos términos, hoy no dicen la educación física tiene identidad en crisis, pero si ustedes le consultan, nosotros hacemos cierto trabajo de investigación con los chicos del primer año, ¿no? De reclutar conceptualización de educación física de profes y demás, hay tantas conceptualizaciones y tan diversas como profes de educación física hay. Entonces, ¿qué mejor pregunta para arrancar a hablar o a debatir las ideas de un texto que llaman educación física, que preguntarte, Ricardo, y obviamente también a Juan, es ¿qué es la educación física? Bueno, sí, Juan, quería decir algo. No. Déjame decir dos cosas en relación con lo que acabas de decir, porque me parecen importantes que queden grabadas, que queden en algún lugar. Lo primero es que cuando a alguien se le dice que es de La Plata, el que habla, el que acusa al otro de ser de La Plata, ¿de dónde es? De ningún lado. Se hizo solo, nació de un repollo. ¿Qué es lo que alguien está diciendo cuando acusa a otro de ser partidario de una idea? Cuando alguien acusa a alguien de ser crisoriano, o Foucaultiano, o lacaniano, ¿el qué es? ¿Desde qué lugar hace esa crítica? Y es importante porque está en la pregunta de Christian sobre qué es la educación física, decir que yo voy a decir lo que yo creo que es la educación física, pero que lo que yo creo que es la educación física me ha llevado años de estudiarlo. Y eso sí me parece que es importante destacarlo. ¿Desde dónde se dice qué es la educación física? ¿Desde dónde se plantea? ¿Es lo que a Cristian Gómez se le ocurre? ¿Es lo que a Juan Bravo se le ocurre? ¿Es lo que a Ricardo Crisorio se le ocurre? Seguramente, como se le ocurre a Ricardo Crisorio, que escribió más textos, debe ser más cierto lo que dice Ricardo Crisorio, o no. ¿Cuáles son los criterios de juicio con los que nos manejamos en la educación física? Y ahí hay un problema que yo voy a definir así. La educación física, bueno, como bien dice el artículo que estamos discutiendo, es un invento de fisiólogos. No había profesores de educación física en el momento en que se inventó la educación física. Había como muchos maestros de gimnástica, pero no eran profesores de educación física. La educación física es un término que en un primer lugar aparece en un texto de filosofía, que es el de Spencer, en un primer lugar que conocemos, pero debe haber aparecido en muchos otros lugares, y que hace referencia a una dimensión de la educación que para Spencer era importante. Era importante entonces la educación moral, era importante la educación intelectual, era importante la educación física. Ahora, ¿y qué significaba ese física? Eso es lo que importa. Y eso es lo que retoman los reformadores de la gimnástica cuando dicen que la gimnástica es un método artificial de educación del cuerpo. Por gimnástica hay que entender lo que en ese momento se llamaba gimnástica, que era la gimnástica alemana,
era un modo de hacer ejercicios corporales que, para decirlo brevemente, eran los rudimentos de lo que hoy conocemos como gimnasia artística y deportiva. Poco más o menos eso. Eso les parecía a esta gente ejercicios artificiales, ejercicios que eran más bien malos para el cuerpo, y que había otros que eran mejores, y que esos ejercicios mejores eran los ejercicios que hacían los ingleses y que ellos llamaban sports o deportes. Pero esto es lo fenoménico. Cambiar un tipo de ejercicio por otro tipo de ejercicio es lo fenoménico. Lo que la educación física cambia está en su mismo nombre. Deja de llamar a los ejercicios corporales gimnástica y les empieza a llamar educación física. Y es a esa palabra a la que yo quiero prestar mucha atención. Porque hoy, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, muy pocos profesores de educación física defenderían a rajatabla el cuerpo biológico. Pero inclusive entre nosotros tres, si nos preguntáramos si el cuerpo es natural o no, surgirían buenas dudas. Inclusive a mí. Porque parece tan natural que el cuerpo sea natural, que el cuerpo está antes que todo, que cómo alguien va a hablar sin cuerpo, que cómo alguien se va a mover sin cuerpo, que cómo el movimiento va a nacer en otro lugar que no sea en el cuerpo, que cómo alguien va a vivir sin cuerpo, que cómo es que alguien va a hacer algo antes de ser cuerpo. Y sin embargo, Cristian Gómez era Cristian Gómez antes de nacer, Ricardo Crisorio era Ricardo Crisorio desde antes de nacer, Juan Bravo era Juan Bravo desde antes de nacer. Yo he seguido la historia particular de mi nombre y no tengo claro el Ricardo, pero el Luis, que es mi segundo nombre, yo lo llevo desde el año 39 y nací en el 52. O sea, yo llevo el Luis desde que mi mamá, cuando se enteró que podía ser madre, dijo, si yo llego a tener un hijo varón, le voy a poner Luis, que era el nombre de mi abuelo. Quiere decir que le guste al que le guste y que crea el que quiera creer, Luis, yo ya era Luis, 13 años antes de nacer, digamos. Y así podría seguir, ¿no? Con más historias acerca de esto. Entonces, ahí empieza esto. ¿Qué es la educación física? Bueno, para mí es una educación del cuerpo, pero tenemos que discutir muchísimo qué es el cuerpo, qué entendemos por cuerpo. Y ahí se complica también otra vez la cosa, porque todos suponemos que cuerpo hay uno. Yo estoy viendo tu cuerpo, medio cuerpo, un cacho de cuerpo, poco menos del cuerpo de Juan, que lo veo un poco más arriba. Ustedes ven mi cabeza, pero que es un pedazo de mi cuerpo. Ahora, si ustedes en este momento, no voy a empezar con síntomas de coronavirus para no hacer ningún... Pero si en este momento ustedes tuvieron un dolor en el costado, irían al médico y le preguntarían, mira, doctor, me duele acá. ¿Qué me duele? Y el doctor les diría. Y se los diría en función de un saber, se los diría en función de algo que ve, de algo que palpa, de un color que ve en el cuerpo, es decir, bueno, esta persona está amarilla, tiene cierto dolor a nivel de lo que es el hígado,
cuando palpo, cuando toco, encuentro lugares que parecen más inflamados, menos inflamados. O sea que no lo dice desde ningún conocimiento intuitivo de ningún cuerpo. Lo dice desde un conocimiento absolutamente científico y construido de ese cuerpo. Ahora bien, ¿ese cuerpo existe? Sí, y más bien que el médico lo conozca. Sobre todo si se tiene que ocupar del mío, ¿no? Más bien que si el tipo dice, sí, mire, usted tiene una hepatitis y le vamos a dar tal cosa porque con esto se va a curar, el tipo la acierte, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver ese cuerpo con el cuerpo con el que nos ocupamos nosotros? Si viniera cualquier alumno, cualquier persona a una clase de ustedes y le dijera, profesor, tengo un fuertísimo dolor en el costado, ¿ustedes qué le dirían? Vaya al médico. Pero tengo que hacer la clase de educación física. No se preocupe por la clase de educación física. Ahora ocúpese de que el médico lo cure de eso, le diga lo que es. A lo mejor usted no puede hacer educación física justamente porque tiene ese dolor. A lo mejor no, a lo mejor es algo que se le pasa. Pero bueno, lo primero es, vaya usted y vea qué le pasa en ese cuerpo. Y luego venga, y ahí empezamos a hablar de este cuerpo. ¿Y qué es este cuerpo? Yo tengo un recuerdo muy doloroso. Mi esposa sufrió un cáncer durante varios años, pero tenía una gran vitalidad y viajamos como nunca antes durante esos 5 años y ella, voy a usar la palabra, adelantar la palabra adrede, actuó esos 5 años. Y el día que ella lloró en público, porque obviamente en privado lloraba, si no hubiera estado, además de enferma, loca, que lloró en público fue el día que no se pudo parar. Estaba tomando sol en la pileta que tenemos aquí atrás y no se pudo parar. No pudo actuar. Y yo lo único que pude hacer fue levantarla, ayudarla, llevarla, pero no pude hacer nada con ese cuerpo que no fuera hacer algo, ayudarla, llevarla a algún lado, acostarla, ¿no? Lo último que se me podría haber... Parate que vos podés, ¿no? Sí, a ver, haz este esfuerzo. De acá poner la rodilla de este modo y el pie de este otro. No, lo que pasa es que si mirá, apoyate en la pileta que está más abajo, porque claro, las piletas están más abajo, los fondos de la pileta en general están más abajo, y entonces ahí te vas a poner parar. Fue lo último que se me hubiera ocurrido, y si se me hubiera ocurrido, hubiera estado loco. Traba los abdominales. Traba los abdominales, contrae los abdominales. Claro. Entonces, lo único que uno puede decir es que necesita que ese cuerpo sea capaz de un quantum de acción. Me voy a adelantar, no objeciones de ustedes, pero objeciones que van a aparecer. Y si es un discapacitado, no importa, porque puede actuar igual. Actuará con la pierna doblada en 90 grados, pero actuará. Ricardo, Sí. es curioso que, no, en realidad no es curioso, ¿no? No me extraña que hayas arrancado por ahí, por el cuerpo, por pensar en el cuerpo, y ya que hoy la mencioné, lo vuelvo a mencionar de nuevo, por allá en el 2002, cuando te conocí y cursamos la licenciatura, recuerdo que el primer texto que me partió la cabeza fue un texto de Colette Soler, que se llama El cuerpo en la enseñanza de Jacques Lacan,
y que precisamente enunciaba gran parte de lo que estás diciendo ahora, ¿no? Esto de decir el cuerpo no es el organismo, el cuerpo es un regalo del lenguaje. Imagínate, para esa época tuvimos 5 meses pensando que era eso que decía el texto, ¿no? Pero bueno, es un poco uno de los primeros recuerdos que tenemos en torno a ese cambio que estás denunciando. Sí, perdóname, me perdí. No, digo que Comentabas eso. claro. Lo que te puedo decir es que yo estaba pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco sabíamos muy bien qué era eso. Claro. Teníamos claro que no era. Yo lo digo en otro texto de educación corporal. Sabíamos lo que no era la educación corporal, pero no sabíamos lo que era la educación corporal. Sabíamos lo que yo puedo explicar hoy como este quantum de acción, esta posibilidad de alguien de actuar. No podía definir a un cuerpo como el cuerpo de la acción, que no es un cuerpo en acción. Es un cuerpo de la acción en la medida, y este es un concepto complicado, en la medida en que cuando nosotros accionamos en función de requerimientos, de prácticas que ya están, que ya existen en la sociedad. Sea que juguemos al básquetbol o que vayamos a la panadería. Es igual. Si vamos a la panadería que queda a la vuelta, vamos a ir caminando. Si vamos a ir al supermercado que nos queda bastante más lejos y tenemos que juntar más cosas, probablemente vayamos en auto. Y si vayamos a jugar al básquet, seguramente nos pongamos una ropa determinada y ciertas zapatillas, y si jugáramos al rugby, otras. Pero a la vez, una vez entrados en la cancha, no haríamos lo que se nos ocurre, o lo que se nos ocurriera. Haríamos, como bien dice Foucault, sobre los aspectos, él llama tecnológicos de las prácticas, para mí son técnicos, pero no voy a entrar en esa discusión ahora. Los aspectos técnicos de las prácticas, hay que hacer lo que hay que hacer. Es eso. ¿Qué viene a hacer usted? Yo vengo a jugar al rugby, pero acá me traigo un arco y una flecha. Bueno, mire, déjelo ahí al costado, porque acá no le va a servir de nada, ¿no? Entonces, para jugar al rugby, en principio va a tener que jugar al rugby. Mal, mejor, bien, un poco mal, pero va a tener que jugar al rugby. Después podemos discutir de qué se trata eso, ¿no? ¿Qué es jugar al rugby? Pero en principio es jugar al rugby. Y no es venir como dicen algunos, a hacer las hamburguesas. Sí, ibas a decir algo, dale. No iba a decir nada, porque justo lo contestó él solo. Pero el delay no me dejó llegar a las hamburguesas, pero iba ahí. Claro, pero tampoco es jugar al básquetbol. Claro. Perfecto, sí. ¿No? Porque hay un chico, ¿no? La típica cosa. Y si el chico quiere jugar al básquetbol pero pateando, ¿qué le digo? Que haga lo que quiera, pero que básquetbol no va a ser, porque al básquetbol no se juega pateando. El problema... Por mí que haga lo que quiera, le quiere patearla, la quiere pinchar la pelota, le quiere pegar un hachazo, claro. Que haga lo que quiera, pero eso no va a ser jugar al básquetbol. Por mucho que él quiera y por mucho que le moleste que no sea, y bueno, sí, pero no es. El problema es que la educación física, de una forma u otra, reduce la enseñanza del deporte a esa lógica que vos estás diciendo, ¿no? Más allá de que, claro, viene la mamá con el chico y el chico quiere jugar al básquet pateando la pelota, pero en todo caso será un saber que el nene no domina, ¿no? El problema es cuando la educación física o los profes de educación física pretenden enseñar el deporte bajo esa lógica, lo cual es un problema, pero tampoco sería la idea de guiarnos para ese lado en la charla. No, pero está muy bien que lo señale, porque es uno de los problemas a los que vamos. Ahora entonces, vamos, la educación física empezó siendo la educación de ese cuerpo que es un organismo, que a mí me gusta definirlo como lo hace François Jacob,
es una organización de órganos y funciones resueltos primero en células, después en cromosomas y últimamente en moléculas de ácido ribonucleico. Bueno, ese no es el cuerpo de la educación del cuerpo. Ese es el cuerpo de la medicina. Seguramente ahí hay un cuerpo de la neurociencia. Hay un cuerpo de la anatomía y otro de la fisiología. Hay tantos cuerpos como cuerpos estudiemos. Mientras no entendamos que todo eso que entendemos como cosas son más que conceptos, y que son esos conceptos los que crean las cosas. Nosotros le decimos a eso cuerpo porque le decimos a eso cuerpo, y eso a partir de ahí es cuerpo. No estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo si era antes o si empieza a serlo ahora. Pero una vez que lo es, una vez que lo nombramos, es cuerpo. Y entonces yo le voy a decir al nene que se lave el cuerpo, no el alma. Y va a estar bien que le diga eso, ¿no? Porque además el alma, ¿cómo se la lava? Hay gente que le va a decir que se lave el alma. Y hay gente que le va a decir que se lave el alma. Claro. O sea, ¿cómo hago para que se lave el alma? ¿No? Hay gente que escribe currículums y que dice que vean la corporeidad y la motoricidad. Yo pregunto, ¿y cómo? Y no me saben responder. Entonces, Ricardo, está a punto de cortarse esta conexión. Sospeché que no íbamos a pasar y así fue. Nos vamos a reconectar para continuar y dejamos que continúes con el mate en el intermedio. Y tengo una pregunta y seguramente Juan tenga alguna más como para seguir. ¿largo, Bleche? No, el tiempo es tirano. En la televisión. Bueno, espero poder volver a conectarme, porque yo soy medio malo para esto. Estamos con menos presupuesto que el ciclo de charla de Juan Bravo, eso está claro. Nosotros somos más caseros, entonces la producción nos acorta. No, igual vuelvo al mail que me mandaste. Vuelvo al mail y pongo el mismo... Cortamos y enseguida lo reconecto para terminar y darle aunque sea 10, 15 minutitos. El mismo más. link. Dale, listo, Juan. yo ya corto y ya me conecto.